Ya. Ya, chiquillos, comencemos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va el final del semestre? Más o menos. ¿Está muy rudo ya? ¿Qué cosa? Ah, la prueba global. Todavía no se sabe, todavía no se sabe. Hay otras prioridades. ¿Profe? Esto, si no, no debería llamarse prueba global, pues si no es global. ¿Profe? No me acuerdo. Ahí les confirmo, no sé. Ya. La clase pasada estábamos resolviendo ecuaciones diferenciales usando soluciones en series de potencias, pero en el caso de la clase anterior eran series de potencias que estaban centradas en puntos singulares, pero singulares regulares al menos. Y bueno, empezamos a trabajar una ecuación en particular. Vamos a ver al tiro. Podríamos mirar aquí quizás lo que hicimos en la pizarra el otro día. Esa era la ecuación. 3 por x por y2' más y' menos y. Y el punto singular donde estaba centrado la serie era el 0. ¿Ya? Era singular regular. Entonces, la solución... Acá tenemos el i. El i era eso. Después lo derivamos, el i' era eso. Después lo derivamos de nuevo, el i2' era eso. Y metimos las tres cosas en la ¿cómo se llama? En la ecuación. Ahí está el 3 veces x por y2'. Ahí está más el i' menos el i. Bueno, empezamos a desarrollar, factorizamos el coeficiente de x a la r. Resolvimos harto ahí, que eran bien largas las expresiones. Ya, si vamos a llegar a lo que... Y alcanzamos a llegar acá. Aquí está lo importante. Cuando uno reemplaza el i, el i', el i2' en la ecuación, empieza a resolver, uno lo que hace es, en el fondo, van a haber algunos x que van a estar elevados a exponente negativo. Entonces uno lo que hace es separar los x que queden con exponente negativo y todos los x que queden con exponente desde 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, los junta en una única serie. Entonces aquí la serie de la derecha es la que contiene, aquí está el x a la n por si acaso, ese tiene el x a la 0, el x a la 1, el x a la 2 y de ahí para adelante. Y acá donde dice ecuación inicial, ese es el coeficiente que quedó con el x elevado a exponente negativo. Entonces, cuando uno iguala a 0, la expresión el coeficiente del x a la algo negativo nos aparece en la ecuación inicial. Entonces igualamos a 0 y sacamos dos valores de r, R1 y R2. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí llegamos. Entonces ahora lo que uno tiene que hacer es, como tenemos dos valores de r, R1 y R2, y nosotros estábamos suponiendo que la solución era la serie de C sub n por x a la n más r. Entonces ahora tenemos que ver cómo queda esa solución con estos dos valores de r. ¿Ya? Que ahí me van a dar dos soluciones distintas. Y bueno, de la recurrencia va a pasar lo mismo que pasaba en las clases anteriores con la recurrencia, que esto nos va a dar la forma general de los coeficientes de la serie finalmente. Así que tenemos que continuar desde ahí. ¿Ya? Necesito sí que se vea este PDF y aquí en la sala al menos. ¿Ya? Y aquí, para poder seguir aquí en la pizarra. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Ahora, podríamos dejarlo ahí. Bueno, los que estén en su casa tienen que estar mirando el
el captivo de la clase anterior, para poder ver qué ocurre acá. Ya, entonces, uno iguala esas dos cosas a cero, la ecuación inicial y la recurrencia. La ecuación inicial ya nos dio los dos valores de R. ¿Sí? Teníamos entonces, en la continuación, sacamos que R1 era 2/3 y R2 era 0. ¿Ya? Uno en general va a tomar como R1, cuando uno saca los dos valores de R en la ecuación inicial, uno toma como R1 al más grande y como R2 al más chico. ¿Ya? Para poder usar después por notación en un teorema que vamos a ver hoy día. Entonces llamamos R1 al 2/3 y R2 al 0. Y lo otro que teníamos era la recurrencia. Que la recurrencia es despejar, o sea, es igualar, bueno, todo lo que está ahí subrayado que dice recurrencia con rojo, todo eso lo vamos a igualar a 0, que son los coeficientes del x a la 0, el x a la 1 y de ahí en adelante. Entonces vamos a igualar eso a 0 y vamos a despejar el c sub n más 1 en términos del c sub n. ¿Ya? Entonces eso sería, bueno, el c sub n más 1 está en dos lugares, así que lo podría factorizar. ¿Ya? Voy a factorizar el c sub n más 1. Entonces vamos a abrir paréntesis de llave. Se me va a quedar 3 veces n más r más 1 por n más r. ¿Ya? 3 veces n más r más 1 por n más r. Y factoricé el c sub n más 1 de la primera parte de la recurrencia, más, de nuevo, n más r más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, en verdad no era necesario tanto paréntesis raro. Pongámosle un corchete. Ahí está factorizado el c sub n más 1. Y esto lo vamos a igualar a 0. Y el c sub n, o sea, bueno, y esto es menos c sub n. Así que el c sub n lo paso para el otro lado. Y quedaría así. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, no? ¿Lo ven? Tomar el término que dice recurrencia, igualarlo a 0, pasamos el cn para el otro lado y al lado izquierdo factorizamos el cn más 1. ¿Ya? Entonces ahora, bueno, esto se puede desarrollar un poco y dejarlo un poco más corto. Sería todos con todos, ¿no? Entonces este término va a pasar dividiendo, entonces abajo va a quedar, si multiplicamos así, primero, no sé cómo puede ser más corto. ¿Cómo? Ah, que podríamos, lo que está dentro del corchete, le vamos a factorizar el n más r más 1. Ya, bueno, entonces factorizamos n más r más 1 y entonces lo que queda es 3n más r más una vez, claro, ese mismo término. Claro, ahí quedó bonito. Ahí quedó un poquito más amigable. Ya, de hecho, lo podemos dejar un poco mejor, que sería n más r más 1 y el otro factor sería 3n más 3r más 1. Ya, ahí está la recurrencia. Y acuérdense que esto salía de igualar el término de la serie, y ese término de la serie es para n partiendo desde 0, ¿cierto? Yéndose por los naturales hasta infinito. Entonces esto es válido para n mayor o igual que 0. Esta recurrencia es válida para n mayor o igual que 0. Entonces, esta recurrencia depende de R. ¿Sí? Entonces, la vamos a tener que desarrollar 2 veces. Bueno, hoy día lo vamos a hacer solo una, que haga como ejercicio de desarrollarlo con el otro valor de R. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar con el R2 igual a 0. Entonces, de ahí va a salir una solución. Después desarrolla la recurrencia con el R igual a 2/3 y de ahí va a salir la otra solución. Y van a hacer el I y eso generan entonces la solución general. Entonces, desarrollamos la recurrencia para R igual 0.
Hay que hacerlo con ambas, pero ahora lo vamos a hacer con esto. Entonces, la recurrencia cuando el R vale 0 sería C sub n más 1 igual a fracción, ¿cierto? Abajo sería n más r, o sea, perdón, n más 1 y 3n más 1. Y arriba cn. Y esto es para n mayor o igual que 0. Así queda la recurrencia si es que le damos el primer valor al r. Bueno, en este caso el segundo, pero tomando r2 igual 0 nos queda así la recurrencia. Así que ahí tenemos que buscarle el patrón a eso, porque esa es una sucesión recursiva y nosotros queremos una sucesión explícita, no recursiva. Entonces, vamos viendo, lo mismo que hacíamos la clase del otro día, empezar a darle valores al n hasta que le pillemos el comportamiento. Entonces, el n igual 0 implica que el C1 es C0, ¿cierto? Y el n está haciendo 0, entonces aquí va a quedar 1 por 1. Increíble. ¿Sí? Igual lo voy a dejar ahí anotado por si acaso. Ya, ese sería entonces el C1. Si el n es 1, eso me va a dar el C2. Y el C2 va a ser C1 partido por 2 por... Todavía no se ve nada, ¿cierto? Pero esto hay que hacerlo igual. Vamos por el n igual 2. Entonces sería C3 igual C2 partido por... El n está haciendo 2, entonces te va a ser 3 por 7. ¿Está bien? Dígame. Sí, con el R igual 0 y después con el R igual 2 tercios. ¿Ya? Cada R va a dar una solución distinta. Nosotros ahora vamos a sacar la solución del R igual 0. La otra la vamos a dar. Les queda a ustedes como ejercicio encontrarla. Pero es hacer lo mismo. ¿Ya? Aquí en el n igual 1 me faltó decir que esto en el fondo, porque la idea es dejar todos los términos respecto al C0. ¿Se acuerdan que eso es lo que habíamos hecho? Entonces, el C1 es C0, y aquí igual voy a poner esos dos 1 por 1, partido por 2 por 4. Voy a correr esto un poquito más a la izquierda. El C2 era C1 partido 2 por 4. El C1 era C0 partido 1 por 1, partido 2 por 4. Entonces, si juntamos todo eso por propiedades de fracciones, va a quedar C0, 2 por 1, 1 por 4. Lo voy a anotar así. O 1 por 2 y 1 por 4. ¿Ya? Se junta el 1 por 1 del denominador del C0, se junta con el 2 por 4 abajo. Ahora, el C2 es esto que está acá. Pues el C2 que vamos a poner aquí arriba es el C0 partido 1 por 2, 1 por 4. ¿Ya? Entonces esto sería C0 partido por 1 por 2, 1 por 4, partido 3 por 7. ¿Ya? Y aquí lo mismo, el 1 por 2 lo vamos a multiplicar con el 3 y el 1 por 4 lo vamos a multiplicar con el 7. Son propiedades de fracciones, ¿no? Entonces eso sería C0 y el 1 por 2 lo voy a asociar con el 3 y el 1 por 4 lo voy a asociar con el 7. ¿Ya? Ahí ya se va viendo algo, ¿no? Claro, el 1, 2, 3 sería factorial y el otro va de 3 en 3. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, el C4, porque este es el C3, el C4 sería C0 partido por 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y el de acá 1, 4, 7, 10. Agrega, va de 3 en 3 multiplicándose todos. Ya, entonces hay que escribirlo como sería en general. Ya, acá yo les sugiero que cuando desarrollen estas recurrencias, dejen esos términos, como acá, el uno por uno lo dejamos igual, porque cuando uno después le va agregando los pasos siguientes, se va notando desde antes la forma que tiene. Si acá hubiéramos puesto C0 partido por 8, por ejemplo, en el C2, si en el C2 ponemos C0 partido por 8, ese 8, como que no sé con quién juntarlo después, porque el C3 me hubiera dado 8 por 21, ¿cuánto 8 por 21? Bueno, no sé, ciento y tanto. No hubiera quedado C0 partido ciento y tanto. Entonces, del 8 pasar al ciento y tanto, no se va a ver la recurrencia o lo que se está repitiendo. Entonces, mejor dejen los factores escritos todos. Y ahí van comparando. ¿Ya? Entonces, en general, eh, en general, oh, general, entonces vamos a llegar a que C sub n es C sub 0, ¿cierto? Eh, ya, fíjense que cuando era C sub 2, abajo era 2 factorial y habían dos productos que se saltan de a 3. Cuando teníamos el C sub 3, teníamos el 3 factorial y 3 factores que se saltaban de a 3. Entonces aquí sería, el C sub n sería n factorial, y después aquí habrían, partiendo desde 1, 4, habrían n, que se van saltando de a 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver la forma. El último... ¿Cómo? O sea, a ver, aquí el último término, en el C3, el último término era un 7, que es 3 veces el 3 menos 2. Si le ponemos más 1, o sea, si le ponemos 3n más 1, para el C3 aquí me debería haber aparecido ya 9 más 1, me debería haber aparecido ya el 10. Entonces tiene que ser 3n menos 2. ¿Sí? Porque fíjense que para el 2 el último factor era 4, que es 6 menos 2. 3 por 2 menos 2. ¿Ya? Al 3 me aparece un 7, que es 3 por 3 menos 2. ¿Ya? Para el 0 no me va a dar, pero ahí vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, la cosa es que aquí el último tiene que ser 3n menos 2 y no 3n más 1, que es como el otro candidato, ¿ya? Porque si no me va a ir chueco. Y claro, esto es para n desde 1 en adelante. Para n mayor o igual que 1. Porque el C0 es C0 nomás. Y después desde el C1 en adelante se pueden escribir como C0 partido por algo. ¿Ya? Eso no hacía problema, porque después uno en la serie factorizaba el C0 nomás y se soluciona el problema. Entonces, nosotros habíamos desarrollado todo con el supuesto de que la solución era, bueno, recordando que la sol es de la forma 1 de x, sería la serie de n igual 0 hasta infinito de los c sub n por x a la n más r. Ya, pero aquí como le estoy poniendo i1 es porque voy a usar, o pongámosle i2, porque estamos usando el r2. ¿Ya? Esa era la forma. Entonces reemplazo el r y reemplazo el cn escrito de esa manera. ¿Ya? ¿Dudas?
Entonces el R2 era 0 y el Cn está ahí arriba. Por lo tanto, esto sería igual a... Ya, este Cn, esta fórmula que tengo aquí arriba para el Cn, es válido para el 1 en adelante. Y esta serie parte de 0. ¿Ya? Entonces separemos el término 0 para que nos quede la serie desde 1 y desde 1 sí voy a ocupar esa fórmula para el Cn. ¿Ya? Es re importante. ¿Sí? Que desde el 1 en adelante se pueden escribir en términos de C0. Entonces esto sería, cuando el n vale 0 en esta serie, esto es C0 más, o sea, C0 por X elevado a n más R, pero el n vale 0 y el R también, así que ya elevado a 0. Estoy extirpándole, ¿cierto?, el término n igual 0 a la serie. Y después me va a quedar una serie desde 1 de los Cn por X a la n, ¿cierto? Ya sabemos que el R2 vale 0. Y aquí sí puedo ocupar esa fórmula de arriba. Porque ahí sí los n son mayor o igual que 1. ¿Ya? Dígame. Si hubiéramos puesto acá en vez de 3n menos... aquí, un paréntesis más. Si hubiéramos puesto aquí 3n más 1, siendo desde el 0. Pero es que eso, aunque el n parta desde el 0, cuando yo, por ejemplo, quiera saber el C3, ¿ya? Me debería dar eso, ¿cierto? Y si yo... Claro. Sí. Sí, pero yo acá, o sea, esta conclusión que yo saqué aquí, esa, ¿por qué es para n mayor o igual que 1 si antes se supone que el n partía desde 0? ¿Cierto? Esa es como la confusión. Lo que pasa es que el n igual 0 en la recursiva recién me da el C1. ¿Cierto? El n igual 1 recién me da el C2. El n igual 2 me da recién el C3. Entonces, si yo quiero escribir una fórmula general para el C1, C2, C3, esa es la fórmula general, pero el n va desde 1. Sí. Claro, acá en el fondo para que me apareciera, para que el lado izquierdo fuese C sub 0, el n tendría que haber sido menos 1. ¿Sí? Pero no. Ya. Hay que tener harto ojo en todo caso con todos estos subíndices. ¿Ya? Entonces, por eso yo esta serie la tuve que separar en dos partes. Porque yo no, este Cn tiene el n corriendo desde el 0. Y esta fórmula de aquí arriba es desde el 1. Entonces yo le extirpo el término n igual 0 y le dejo desde el n igual 1 hasta el infinito. Entonces aquí, en esta serie, partiendo desde 1, yo puedo reemplazar el Cn por eso. Antes no. ¿Ya? Entonces esto sería igual a C sub 0, x elevado a 0x, ¿no? O sea, E1, perdón. Entonces en esta serie reemplazo ese término y me quedaría entonces la serie de C sub 0 dividido por n factorial 1 por 4 hasta 3n menos 2. Esto se puede escribir como una productoria, pero quizás quedaría muy feo tanta simbología. 3n menos 2 por el x a la n. Pongamos aquí mismo el x a la n. Ya, pero aquí parte desde 1 hasta infinito. Ya. Bueno, y si se fijan, el C0 que está ahí solito y la serie
se pueden factorizar por el C0. Entonces, el I2 sería C sub 0, factor de 1 más la serie sin el C sub 0. Desde n igual a 1 hasta infinito, de x a la n, dividido por n factorial, 1 por 4 hasta 3n menos 2. Si la última serie no es igual a 3n menos 2 factorial, no, es que el número 3n menos 2 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta llegar al 3n menos 2. Pero yo no quiero todos, pues yo quiero el 1, el 4, el 3, el 7 hasta llegar al 3n menos 2. ¿Ya? Sí, para razón, el 3 va dentro del paréntesis. Una pitatoria, exacto. Sí. Claro, es que era para no escribirlo como pitatoria, pero se puede escribir como pitatoria. Bueno, en verdad no sé qué es más simple. Claro, aquí podría ir una pitatoria. Desde n igual a 1 hasta, pongámosle otra letra, desde k. Desde k igual a 1 hasta n de 3k menos 2. Esa es la solución. Y que tener una pitatoria en el denominador de una serie quizás no se veía tan amigable, pero si lo entienden mejor así, también. Está bien. Sí, eso es 1 por 4 hasta 1 por 4 por 7 hasta el 3n menos 2. ¿Y qué es la solución? ¿Por qué factorizo el c sub 0? Porque este es el I2. Entonces después vamos a sacar el I1. El I1 va a tener otra constante y después uno hace la combinación lineal. Entonces este C sub 0 da lo mismo al final. Uno va a ser la constante de la combinación lineal. Ya, por eso la dejo ahí separada. Entonces aquí vamos a poner como observación. Luego repetir el proceso para el otro R. ¿Ya? Repiten el proceso para el otro R, que era 2/3, y de ahí van a encontrar una I1. Encontrar I1. ¿Ya? Que de hecho la I1 estaba en el documento, ahí la podemos ver. Pero la cosa es que la solución general entonces de la ecuación diferencial, como es de orden 2, es la combinación lineal de las dos series. Entonces, la sol general de la ecuación es C sub, o sea, I, perdón, ¿no? Y pongámosle A por I1, B por I2. En mayúscula. Con A y B reales. Así que ahí les queda como ejercicio que ustedes hagan el mismo desarrollo, pero cuando el R vale 2/3, y de ahí van a poder encontrar la I1, y entonces la solución general es la combinación lineal entre I1 e I2. Ya, no le quise poner el A, podría ser el C sub 0, pero no le quise poner el C sub 0, porque cuando saquen la I1 va a haber otro C sub 0 que no es el mismo que este. A menos que trabajen con B sub 0 en vez de A sub 0. O sea, en vez de C sub 0. Pero eso ya es un detalle. ¿Dudas? ¿Todos bien?
Viendo, así que vamos a esperar un momento. Eh, Volvamos al PDF, por favor. Entonces, fíjense que bueno, la I1 es la que encontramos. Ah, bueno, aquí creo que la enumeraron al revés. Sí, pero es bueno, ese es un detalle. La I2. Ah, no, 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 está bien, está bien. Está bien, está bien, sí, sí, sí. La I2 era X a la 0 por esto, que es justamente lo que nos dio a nosotros. ¿Sí? Ahí abajo está la productoria optatoria entre 1 y 3n-2. La otra les va a quedar con un X elevado a 2 tercios y acá la productoria es de 3n más 2. Pero es repetir el proceso. Entonces la solución general al final es la combinación lineal de esas dos soluciones. Ya, lo que iba a mostrar del taller 5.2, que al final los ejercicios es que hagan esto, así que en verdad ya hicimos la parte de ejercicio. Si se fijan, el ejercicio 1 es tomar la solución de esa forma, y eso ya lo hicimos. Tomar la solución de esa forma y con esa solución calcular el I', el I2', expresarlas como serie de potencias y después la parte 2 era tomar el I, el I', el I2' y meterlas dentro de la ecuación diferencial, que fue lo que hicimos en la clase anterior, igualando a ser el coeficiente de la serie obtenida que acompaña a x elevado a menos 1. Entonces después tienen que sacar la raíz r igual 2 tercios y sacar esa es la recurrencia para el caso en que r es igual a 2 tercios. La 4 es hacer la recurrencia para el caso en que el r es 0, que en el fondo este es lo que hicimos nosotros. ¿Ya? O sea, nosotros hicimos el 1 y el 2 la clase pasada. Y hoy, bueno, y de hecho el 4, porque el 4, no, en verdad el 4 lo terminamos de hacer ahora, porque nosotros encontramos los dos R, el 2 tercios y el 0. Con el 0 nos dio esta, y con el 2 tercios les debiese dar esa que está ahí. Así que esa, la parte 3, ya para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Porque la parte 3 para sacar la I1, y nosotros sacamos directamente la I2. Y después la 5 es hacer la combinación lineal. Así que ya está todo hecho. ¿Ya? Acá hay otro código en Python, que es parecido al que habíamos hecho, o sea, el que les mostré el otro día. Ya que uno ingresa la ecuación. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está el detalle de las entradas. Tiene que ir un N, un A, un B, un C y un R. Entonces, el N grande, no creo que vean mucho. El N grande, que es la primera entrada del comando, de la función, es el número de términos que ustedes quieren que les muestre la serie. Después, el A, el B y el C son los coeficientes de la ecuación diferencial. Este es un código para ecuación de orden 2 nomás, así que van a tener un coeficiente para el I2', un coeficiente para el I' y un coeficiente para el I solito. Y este último R es el valor de la ecuación indicial que están usando. O sea, si quieren la solución que se obtiene para, por ejemplo, en este caso, para el R igual 0 y para el R igual 2 tercios. Entonces aquí ustedes tienen que ingresar el número de términos que quieren, los coeficientes de la ecuación diferencial y al final el valor del R, que es el índice. O sea, si quieren que el R sea 0 o 2 tercios, como en el caso de acá. Entonces aquí se está ocupando el código, se piden 10 términos, ¿ya? Este era el coeficiente del I2', este era el coeficiente del I' y este era el coeficiente del I solito, ¿ya? Y tienen la solución cuando el R vale 0. Entonces esta solución debiese darnos la que calculamos nosotros recién. ¿Ya? Que si uno compila, bueno, ahí se va a compilar eso mismo. Bueno, ahí tienen que aceptar primero ese alegato del Python, o sea, de Google, y ahí está. Entonces, esta es la serie que obtuvimos nosotros, solo que son los primeros 10 términos solamente. ¿Ya? Esto les puede servir para verificar si su recurrencia está bien. O sea, si está pasando lo que ustedes querían. Fíjense que aquí está el término libre, que es C1 menos C0. Este es el coeficiente del X, menos C1 más 8C2. Este
del coeficiente del x cuadrado. ¿Ya? Ahí ustedes pueden verificar si la recurrencia que encontraron estaba bien. ¿Ya? La recurrencia es donde el Cn más 1 dependía del Cn. ¿Ya? Y si ustedes después quieren cambiar acá al 2/3, que es el otro valor que tomaba R, uno pensaría que hay que cambiar aquí por 2/3, pero me parece que he tirado un error. No, sale así, sale mal. Pero es un problema con esta fracción. Hay que escribirlo como simpis, sp.rational, y ahí 2,3. Que es lo mismo que poner 2/3, solo que está escrito con simple. Ahí me parece que lo entendía bien. Ahí sí. ¿Ya? Así que si es que alguno de los R es una fracción, escríbanlo así, porque si no les va a tirar como una solución nada que ver. ¿Ya? Si quieren escribir 2/3, se escribe así. Ya, entonces, ese es el código. Ya, y eso era todo el taller de la clase anterior. En todo caso, el taller de hoy día, que es el 5.3, está dentro de lo mismo. ¿Ya? Como dicen los resultados de aprendizaje, vamos a seguir viendo la ecuación indicial. Que la ecuación indicial es la que da los R's. Que dan en general son dos valores de R. ¿Ya? Entonces, dependiendo esos valores de R, se generan casos. Ya, que es como cuando la diferencia entre los dos números es un número positivo y entero, cuando la diferencia es un número positivo pero racional. Ahí los vamos a ver. Entonces, el que nosotros hicimos era un ejemplo particular de esto, de los casos en que se subdivide la ecuación indicial. Ya, así que vamos mirando. Entonces, bueno, la misma ecuación con la que hemos estado trabajando, ¿cierto? La ecuación lineal de orden 2, la reescriben en su forma estándar, ahí está, I2' más P de X por Y' más Q de X por Y. Ya, entonces, el taller 5.2, el que acabamos de terminar, nosotros estábamos centrando las soluciones en un punto singular de la ecuación diferencial, ¿cierto? El de centrarlo en un punto ordinario lo vimos en la primera clase. Entonces, aquí, siguiendo esa misma lógica, el 5.3 con el 5.2 son como un único taller, solo que queda muy largo para ser uno, ¿ya? Por eso son dos nuevas. Esta es totalmente la continuación. Entonces, x0 es un punto singular de esta ecuación, y entonces vamos a suponer que la solución es de esta forma. I de x igual a serie desde n igual a 0 hasta infinito, de c sub n, x menos el punto singular, elevado a n más r. ¿Sí? Esa es la forma de la solución. Es una serie de potencias centrada en el x sub 0, que es un punto singular regular. ¿Ya? O sea, las mismas condiciones de recién. Entonces, de acuerdo al teorema de Frobenius, según lo que vimos en el taller 5.2, a las soluciones de la ecuación indicial les llamaremos raíces indiciales o exponentes. ¿Ya? O sea, en el caso de la ecuación que resolvimos recién, el 0 y el 2/3 se llaman raíces o exponentes. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con una ecuación, o sea, vamos a suponer, solo para desarrollar un poco la teoría, después lo vamos a generalizar, supongamos que el x sub 0 es 0, o sea que el 0 es punto singular de la ecuación diferencial I2' más P de X por Y' más Q de X por Y. ¿Ya? Entonces, supongamos que el x sub 0 es 0, y como el 0 es singular regular, ¿se acuerdan lo que era singular regular o no? ¿Qué era? El singular regular era que fallaba con ser analítica la P y Q, pero que era arreglable. Que si redefiníamos la P de otra forma, que era X por la P anterior, y redefiníamos la Q como X cuadrado por la Q anterior, estas nuevas P y Q sí eran analíticas. ¿Ya? Eso era ser singular regular. O sea, eso significa que el 0 sea singular regular. Ya, entonces el 0 es singular regular, por lo tanto, esta es la nueva P. Nosotros cuando la trabajamos en clase le pusimos P tongo, P gorrito, porque yo no sabía cómo diferenciar la minúscula de la mayúscula, pero aquí no es necesario. Ya, entonces, la nueva P es X por P de X, y la nueva Q es X cuadrado por Q de X. ¿Ya? Entonces, como el 0 es singular regular, lo que nosotros sabemos es que
la P grande y la Q grande no son analíticas en el cero, pero que la P chica y la Q chica sí lo son. ¿Sí? Porque el punto es singular regular. Entonces, como el P chico y el Q chicos ahora sí son analíticas en el cero, que es X0, entonces, ¿qué significaba ser analítica? Que se podía escribir como serie de potencias centrada en ese punto. Entonces, la P chica, esta, y la Q chica, esta, sí se pueden centrar, sí se pueden escribir como serie de potencias centrada en el singular, en el cero. Dígame. ¿Sí? No, eso era singular, singular regular. Los únicos casos en que uno se mete con el P y el Q nuevo es para ver que un punto singular sea regular. Hagámosle en la pizarra. La definición de ser analítica es que se puede escribir como serie de potencias centrada en ese punto. Pero, claro, la forma de ver si eran analíticas era ver los puntos donde se indefinía, o sea, los puntos singulares eran donde se indefinía el P con sus derivadas y lo mismo con el Q. Eso, no sé si eso responde a su duda. Pasemos a la pizarra. Ya, entonces, estamos diciendo que X0 es singular regular, o bueno, habíamos dicho que el X0 iba a ser 0 nomás. ¿Ya? Estamos suponiendo que X sub 0 igual 0 es singular regular, regular de esta ecuación. ¿Ya? ¿Qué significaba que el X0 fuese singular regular de esa ecuación? Que o el P o el Q, uno de los dos al menos, podrían ser los dos también, no eran analíticos en el cero. ¿Sí? Entonces implica que ya sea que P de X o Q de X no son analíticas en cero. O sea que no se pueden escribir como serie de potencia en cero. ¿Ya? Pero eso significaba que eran singulares. Pero regular era que si cambiábamos el P por el nuevo P y el Q por el nuevo Q, ahí sí esas nuevas P y Q sí eran analíticas. Entonces, pero nosotros le poníamos así P gorrito de X, que es X menos X sub 0, pero el X sub 0 es 0, entonces X nomás. Por la P anterior, la nueva Q, que es X menos X sub 0 al cuadrado, por la Q anterior, sí son analíticas. Sí lo son. Ya, eso significa. Eso significa que el cero sea singular regular de esa ecuación. Que P y Q no son analíticas en el cero, pero que esta P nueva y esta Q nueva sí son analíticas en el cero. ¿Ya? ¿Y qué significaba que esta P nueva y esta Q nueva sean analíticas en el cero? Que esas P y Q se pueden escribir como series de potencias. ¿Ya? Entonces, el P gorrito, que aquí en el documento se llama P minúscula nomás, eh, digámoslo en palabras. El P gorrito y el Q gorrito se pueden escribir como serie de potencias. Centrada en el cero. Series de potencia centradas en el cero. ¿Ya?
Ya que aquí en el documento se ve que se ve la serie, el P de X se escribe como la serie de los A sub n por X a la n, ¿cierto? Y el Q con los B sub n, ¿ya? Entonces, como estas, la nueva P y la nueva Q sí son analíticas en el cero, entonces sí se pueden escribir como serie centrada en el cero. Entonces, a la de la P la voy a llamar serie de los A sub n X a la n. Y a la de los Q le vamos a llamar serie de los B sub n por X a la n. ¿Ya? Existen esas series, son convergentes, porque P, el nuevo P y el nuevo Q sí son analíticas en el cero. ¿Ya? Ya, bien hasta ahí. ¿Sí? Veo como cara de susto. Más o menos. Ya, a ver. Bueno, hasta el momento, si es que están medio perdidos y quieren seguir la idea al menos, tengan en cuenta que P y Q no se podían escribir como serie de potencias centrada en el cero, ¿ya? Pero esta nueva P y esta nueva Q, sí se pueden escribir como serie de potencias. Entonces, como sí se pueden, las escribimos como cada una como una serie de potencias, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar la ecuación con la que empezamos, que era esta, ¿cierto? La I2' más P de X por I', etcétera. Y para que en esta ecuación me aparezca esta Q, se me cambie por la nueva Q, voy a multiplicar la ecuación por X cuadrado. Porque acuérdense que la nueva Q es X cuadrado por la Q anterior. ¿Ya? Entonces, multiplicamos ahora la EDO por X cuadrado. Eso es para que dentro de la ecuación me aparezca el nuevo P y el nuevo Q. Ahora la ecuación va a quedar así, pues, X cuadrado por I2' más X, bueno, lo voy a anotar así, X por X por P de X más X cuadrado por Q de X. Multipliqué la ecuación por X cuadrado para que en la nueva ecuación me aparezca el nuevo P y el nuevo Q. ¿Sí? Y acuérdense que el nuevo P es X por el P antiguo y el nuevo Q es X cuadrado por el Q antiguo. Dígame. No cambian las soluciones, porque en el fondo yo puedo simplificar por X cuadrado de nuevo y vuelvo a la misma. Así que no. Quizá habría que tener cuidado con que el X sea cero, por supuesto, porque uno si quiere devolverse necesita que el X sea distinto de cero. Pero vamos a hacer otra cosa en verdad, no es que vayamos a trabajar con esta así como en vez de con la anterior. Entonces aquí aparece, ese es el nuevo P. Y este es el nuevo Q. Ah, de hecho aquí me comí los I, ¿o no? Claro. Aquí me comí el I', aquí el I. Ya, perdón. Ese es el nuevo Q. Ya. Ya, volvamos al documento, por favor. El ejemplo más gráfico de una serie. Para que converja. Bueno, aquí está entonces lo que estábamos hablando, ¿sí? ¿Se fijan? Ahí está lo mismo, a lo que llegamos en la pizarra. Tenemos X cuadrado por I2' más X por
xp de x, que es el nuevo p, y prima, x cuadrado por q de x, que es el nuevo q, y igual a 0. Entonces, aquí, bueno, aquí está dicho en todo caso, evaluando 3, que 3 es la solución. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Tomamos el i', el el i2', escrito como serie, y lo vamos a reemplazar dentro de esta última expresión. ¿Ya? Entonces, nos queda x cuadrado por la expresión del i2'. Ahí está el x cuadrado, y esta de acá es la expresión del i2'. Cuando se deriva dos veces, queda de esa forma. Después, más x por el p chico. Pero el p chico lo habíamos escrito como una serie. El otro también como una serie. Ah, no, bueno, mejor hagámoslo en la pizarra. Si no, no van a entender nada. Pasemos a la pizarra. Entonces, en esta nueva ecuación, lo que el P nuevo, el P nuevo se puede escribir como serie, y el Q nuevo también se puede escribir como serie, y además el I2', el I' y el I también, porque es por parte del teorema de Frobenius. Entonces, como I, este es por el teorema de Frobenius, porque el x0 es singular regular, entonces la solución de esta ecuación es de esta forma, n más r. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Por teorema de Frobenius, como el x0 igual 0 es regular, entonces existe una solución centrada en el 0. Ahí está centrada en el 0. ¿Ya? La sol, la forma de la solución. Vamos a calcular el I'. Este cálculo ya lo habíamos hecho en la clase anterior, pero bueno, es bajar simplemente, como estoy derivando el x a la n más r, baja el n más r. Y al cn por x a la n más r menos 1. Y la serie va de 0 hasta infinito. Derivamos de nuevo. ¿Ya? Entonces ahora va a bajar el n más r más 1, o sea, menos 1. Va a quedar n más r, baja el n más r menos 1, cn, x a la n más r menos 2. ¿Sí? Como que habíamos hecho en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Llamémosle a esta ecuación estrellita. ¿Ya? Todos los términos de la ecuación estrellita se pueden escribir como series de potencia, ¿cierto? Bueno, salvo el x cuadrado lo voy a dejar como x cuadrado nomás, pero el i2' lo voy a reemplazar por esta escritura. El x lo voy a dejar como x, pero el p nuevo lo voy a escribir como serie, aquí está arriba, ¿cierto? Que es la serie de los AN. Y el q nuevo también como la serie de los BN. Entonces reemplazamos todas estas funciones escritas como serie a la ecuación. Entonces nos va a quedar una ecuación con puras series de potencia, que va a ser un poco gigante, pero es lo que hay. Entonces reemplazamos las series en la ecuación estrellita, que es nuestra ecuación diferencial. Entonces nos va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Así parte, tiernamente, x cuadrado, ¿sí? Es ese, por el i2', que el i2' es la serie de ahí abajo. Entonces el x cuadrado va a quedar por esta serie, n más r menos 1, cn, x a la n más r menos 2. Ese es el i2', escrito como serie, ¿sí? De hecho, podríamos haber juntado al tiro este x cuadrado de afuera con el x elevado a menos 2 de adentro, pero si les complica mejor hagámoslo después. ¿Ya? Más
X, bueno, aquí la serie va de 0, más X, que es este X de acá. ¿Sí? Este X va por el P gorrito, y el P gorrito era la serie de los AN. Entonces, este X, que de hecho quizás cae aquí al lado, más X por la serie de los AN. Este era P gorrito. Que P gorrito se puede escribir como serie. Más Q de X por Y. Entonces, pero aquí me falta. No me alcanza nada. Voy a tener que hacerlo abajo. Porque me faltó el Y'. Ahí. El P gorrito. O sea, X por P gorrito. Y ahora por Y'. Y la Y' es otra serie más. Es la serie desde n igual 0 hasta infinito de n más r cn x a la n más r menos 1. Esto es el Y'. ¿Qué me falta? El Q gorrito y el I, ¿cierto? Me faltan solamente estos dos últimos términos. El Q gorrito es la serie de los Bn y el I es la serie que empezamos a derivar. Entonces, el Q gorrito sería serie de los Bn que a la n, ¿cierto? Ahí está el Q gorrito. Y el I es la serie de n igual 0 hasta infinito de cn x a la n más r. Ahí reemplazamos todo en la ecuación diferencial, por lo tanto esto es igual a 0. Po. La ecuación diferencial estaba igualada a 0. ¿Ya? Así que sale directamente de reemplazar. Ya que de hecho esta es la última expresión que está en la primera página del documento. X cuadrado por el I2' más X por el P gorrito I' más el Q gorrito por el I. Ya, entonces lo siguiente es juntar. Como las series parten todas desde el 0, vamos a tratar de factorizar lo que se pueda factorizar. Ya. Bueno, de hecho, lo que aquí se puede hacer en la primera serie, en la de aquí arriba, el x cuadrado de afuera se va con ese menos 2 de ahí adentro. ¿Sí? Porque este entra, se multiplica con ese, se suman los exponentes y se va el x cuadrado de afuera con el x elevado a menos 2 que está dentro. También podría hacer lo mismo con este x de acá. ¿Qué sería ese x? Con ese menos 1 que está ahí adentro. Porque todo esto se está multiplicando, entonces esto lo meto dentro de la serie nomás. Entonces, este x que está aquí afuera, que es un x elevado a 1, se suma el exponente y se va el menos 1 con el más 1. Ya, eso es lo que hicieron en el paso siguiente del documento. Entonces, la gracia de eso es que ahora los tres términos tienen una serie de x a la n más r. En el fondo, todos los x están a la n más r, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, bueno, aquí todavía no lo juntan. No, es que ahí no hicieron nada más que simplificar. Entonces de aquí sale el teorema de la ecuación indicial. ¿Sí? Volvamos nomás al documento. Entonces, aquí está lo mismo que hicimos recién, ese x cuadrado de ahí afuera se va con el menos 2 de ahí, entonces queda la serie con el x elevado a n más r simplemente. El x que está aquí afuera se va con el menos 1 de ahí, entonces queda la misma serie, pero con el x elevado a n más r simplemente, y ese queda igual. Ya, entonces, el tema es que aquí se van a extraer el primer término. Para esta escritura vamos a extraer el término n igual 0. O sea, a la primera serie, a la segunda serie y a la tercera serie, a las tres les vamos a extraer el término n igual 0.
¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Vamos mirando, ¿cómo sería el término n igual 0 de esta? Sería 0 más r, que este r que está aquí a la izquierda, 0 más r menos 1, que sería el r menos 1 que está aquí, el cn sería c sub 0, y el x a la n más r sería x a la r simplemente. ¿Sí? Entonces, este primer término sale de extraerle el término n igual 0 a esa primera serie. ¿Ya? Este segundo término sale del n igual 0 en la serie de acá, y este tercer término sale del término n igual 0 de acá. Vamos viendo. Y acá extraigo el n igual 0, me va a quedar a sub 0 por 1. Ahí está, el a sub 0. ¿Ya? Si aquí extraigo el n igual 0, me va a quedar r por c sub 0 por x a la r. ¿Qué es eso? R por c sub 0 por x a la r. ¿Ya? Acá si le extraigo el término cuando el n vale 0, me va a quedar b sub 0, que está ahí, b sub 0. Y de acá, cuando el término vale, el n vale 0, es c sub 0 por x a la r, que está ahí. ¿Ya? Así que esto es el término 0 de todas esas series. Ya que aquí le hacen una factorización conveniente porque todos los términos tienen dos cosas en común. Tienen el c sub 0 en común, ¿se fijan? Y el x a la r en común. ¿Cierto? Ahí está. Ahí está en el otro y ahí está en el otro. Entonces se factoriza por c sub 0 x a la r, y el factor común es esto. R por r menos 1 por a sub 0 por r más b sub 0. ¿Ya? Y de ahí donde sale el teorema de la ecuación indicial, que en el fondo les da una manera más rápida de encontrar la ecuación indicial sin necesidad de haber pasado por todo este proceso a cada rato, sino que ustedes con una ecuación nueva lo pueden hacer más directo. Pero sí necesitan la serie del P gorrito y del Q gorrito, y con eso ya podrían encontrar la ecuación indicial. Entonces el teorema dice que la ecuación indicial asociada a la ecuación diferencial que estamos trabajando, considerando la solución 3, que es la solución con la que empezamos a derivar, ¿ya? Así que no la vamos a mostrar, se obtiene de igualar a 0 esta ecuación de acá. Entonces, esta es la ecuación indicial. R por R menos 1 por A sub 0 R más B sub 0. ¿Ya? Esta es la ecuación inicial, que bueno, es lo mismo que esto. Entonces, si ustedes tienen una ecuación de orden 2, como siempre, tienen que determinar quién es el Q gorrito, el P gorrito. Necesitan sus series de potencias. ¿Y por qué necesitan sus series de potencias? Porque necesitan el A0 y el B0, que son los primeros términos de esas series. Acuérdense que el P gorrito era la serie de los AN y el Q gorrito era la serie de los BN. Entonces necesitan el A0 y el B0. De hecho, es más fácil con eso. Es más fácil que eso. Cuando ocupemos el teorema se van a dar cuenta que esto sale relativamente rápido. ¿Ya? Bueno, veamos las observaciones. No creo que alcancemos a hacer los ejercicios, pero al menos conversar un poco de lo que ocurre con esto. Primera observación, en la ecuación indicial anterior se tiene que el A0 y el B0 son los coeficientes independientes de X. No, ya eso mejor lo vamos a hacer en la pizarra. Y es que es mucho texto, ¿no? Entonces, el teorema decía que la ecuación indicial es, o sea, si su ecuación es esta, pero bueno, escribámosla al tiro de esa última forma. O sea, bueno, su ecuación va a ser esta, perdón. Va a ser I2' más P de X por I' más Q de X por I igual 0. ¿Ya? Esa va a ser su ecuación. ¿Ya? Entonces ustedes van a tomar esta ecuación y la van a escribir con los P gorritos y el Q gorrito. Entonces, eso es lo mismo que X cuadrado I2' más X por el P gorrito más Q gorrito I. ¿Ya? Entonces ustedes van a saber quién es el P gorrito y el Q gorrito. ¿Sí? Entonces, entonces,
La ecuación inicial bueno, lo que decía el teorema, pues era R menos 1 y A sub 0 R más B sub 0. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener su ecuación, van a encontrar el Q gorrito y el P gorrito, y entonces la ecuación inicial la van a tener al tiro. No es necesario que hagan todo el desarrollo de la serie de potencia, reemplacen en la ecuación, empiecen a juntar la serie y todo eso, sino que esta va a ser la serie de potencia al tiro. ¿Y de dónde sacan el A sub 0 y el B sub 0? El A sub 0 y el B sub 0 son las funciones P gorrito y Q gorrito evaluadas en cero. Dígame. No lo entendí. Esto es válido para los puntos singulares regulares. No cualquier punto singular, tiene que ser regular. ¿Ya? Eso significaba que el P gorrito y el Q gorrito tienen que ser analíticas, los nuevos P y Q. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? El A sub 0 es tomar el P gorrito y evaluarlo en cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este se escribía como serie. Este era A sub 0 por X a la 0 más A sub 1 por... O sea, dejémoslo así, no. Ahí. Después les digo por qué. Y el B sub 0 es la función Q gorrito evaluada en cero. ¿Ya? No sé si logran ver esto. Viene de acá. ¿Qué pasa si esa función hacen valer, al X lo hacen valer 0? Acuérdense que esto es A sub 0 más A sub 1X más A sub 2X cuadrado más A sub 3X cubo. Entonces, si todos los X valen 0, el único que sobrevive es el A sub 0. ¿Sí? Y acá lo mismo. El Q gorrito es B sub 0 más B sub 1X más B sub 2X cuadrado más B sub 3X cubo. Entonces, si todos los X valen 0, el único que sobrevive es el B sub 0. ¿Ya? Entonces, por eso el B sub 0 es la función Q gorrito evaluada en 0 y el A sub 0 es el P gorrito evaluado en 0. ¿Ya? Bueno, ahí después vienen los tres casos, pero ya estamos en la hora, ¿no? Sí, estamos pasados, de hecho. Así que nos vemos el jueves. Que estén muy bien. ¿Profe? Hello. Chao, chicos, que estén bien. Diga.